Mi nombre es Courtney Blake. Tengo 34 años. Y hasta esta mañana, pensaba que entendía lo que significaba la familia. Vivo en un pequeño apartamento en un segundo piso sin ascensor en Baltimore. El mismo edificio que he administrado durante años. El mismo edificio en el que mi abuela invirtió toda su vida. Un viejo radiador canta durante el invierno. Las escaleras crujen, pero es un hogar para mí y para todos los que viven aquí. Hoy, mi hermana entró sin llamar y dejó caer un aviso doblado sobre la mesa de mi cocina. En él, con una fuente limpia y profesional, había un nuevo número, $8,100. Mi alquiler por este mismo diminuto apartamento subía de $2,350 a más de 4 veces esa cantidad porque el mercado puede soportarlo. No necesitó decir nada. La forma en que sonrió me dijo exactamente cuánto disfrutaba viéndome leerlo. Una hora más tarde, mis padres llamaron para explicar por qué eran justo. Hablaron de oportunidad, apreciación, inversión, de todo menos del hecho de que ninguna persona normal en este edificio podría pagar esa cantidad de dinero y mantenerse a flote. Dijeron que mi alquiler por debajo del mercado había sido un favor y que los favores no duran para siempre. Lo que ellos no sabían era que la tinta de un conjunto de papeles muy diferente todavía estaba ligeramente bajo mis uñas. Durante los últimos 4 años, sin que mi hermana ni mis padres se dieran cuenta, he sido más que la mujer que arregla lavabos que gotean y buzones rotos. Gracias a mi abuela, he estado guardando un secreto que pone toda esta decisión de negocios patas arriba y convierte el delirio de poder de mi hermana en el primer movimiento de su propia destrucción. Antes de que te cuente lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Al final de la tarde, el peso del día se apoderó de mí de una manera que no pude ignorar. Cogí mi teléfono, esperando obtener algo de claridad de alguien que me había conocido toda mi vida. Pero en el momento en que oí la voz de mi madre, entendí exactamente lo inestable que era el terreno bajo mis pies. Habló con una certeza tan pulida que no dejaba lugar a preguntas, solo las mismas garantías ensayadas de que los cambios son necesarios y que debería dejar que mi hermana manejara las cosas como lo hace la gente exitosa. Mi padre, cuando se unió a la llamada, se hizo eco de su tono, firme, despectivo, casi robótico, como si la decisión se hubiera tomado mucho antes de que yo tuviera la oportunidad de reaccionar. No estaban enfadados, no exteriormente, pero había algo más frío que la ira en la forma en que enmarcaban todo como crecimiento y oportunidad. La implicación era clara, yo era el obstáculo, no la que estaba siendo aplastada. Terminé la llamada con una sensación de vacío en el pecho y salí de mi apartamento. El pasillo bullía con un movimiento inquieto, puertas abriéndose, conversaciones en susurros, pasos que recorrían los gastados suelos de madera. Las noticias se extienden rápidamente en un edificio como el nuestro, especialmente cuando amenazan el techo sobre la cabeza de la gente. La señora Álvarez estaba junto a la escalera, agarrando un sobre, sus manos temblaban mientras intentaba recomponerse. Había vivido en el edificio casi toda su vida adulta, mucho antes de que yo me hiciera cargo de la administración, y el miedo en sus ojos me atravesó más agudamente que cualquier cosa que mi familia hubiera dicho. Al otro lado del pasillo, el señor Novak se apoyaba en su andador, respirando con dificultad, repitiendo números en voz baja como si intentara resolver un problema que ya sabía que no tenía solución. Más abajo, la familia Kim guardaba pequeños juguetes en una caja de cartón, mientras su hija hacía preguntas que claramente no sabían cómo responder. No había gritos, ni caos, solo un pavor silencioso que se sentía más pesado que cualquier ruido. La gente evitaba mirarme a los ojos, no porque me culparan, sino porque la esperanza misma se sentía frágil. Podía sentir su confusión como estática en el aire. No entendían por qué todo estaba cambiando tan de repente. No preguntaron quién tomó la decisión. Solo preguntaron si todavía tenían tiempo para quedarse. Intenté ofrecer palabras firmes, pero cada intento se quedó corto en mi garganta. Había habido momentos en mi vida en los que me sentí impotente, pero esta era la primera vez que sentía el peso colectivo de las vidas de otras personas presionando mi espalda. No solo estaba perdiendo algo, ellos lo estaban perdiendo todo. Y de alguna manera, esa responsabilidad recaía en mí de forma más íntima que los lazos de sangre con los que había hablado antes. A medida que el pasillo se fue calmando, un suave golpe sonó detrás de mí. Cuando me giré,
Marian Flores estaba en mi puerta, su postura firme pero amable. No perdió el tiempo con cumplidos ni condolencias. Simplemente entró, dobló su bufanda con esmero y estudió mi rostro con la precisión que solo alguien que ha visto desarrollarse las vidas de todo un edificio podría poseer. Marian había conocido bien a mi abuela, mucho mejor que la mayoría de mis parientes, y había una certeza en su mirada que me dijo que había venido con un propósito, no por simpatía. Se sentó en una silla y habló con calma y precisión, sus palabras llevando el peso de alguien que había sido testigo de un patrón formándose mucho antes de que yo lo notara. Mencionó momentos de años atrás, miradas agudas intercambiadas durante las cenas festivas, desacuerdos financieros que mi abuela nunca permitió que salieran completamente a la superficie. Pequeñas decisiones que parecían irrelevantes en su momento, pero que ahora trazaban una línea clara desde quién había sido siempre Whitney hasta en lo que se estaba convirtiendo. Según Marian, a mi abuela le preocupaba que la ambición que mi hermana lucía como una insignia se estuviera transformando lentamente en algo más frío y calculado. Entonces Marian dijo algo que hizo que la habitación pareciera más pequeña. Explicó que mi abuela nunca confió en guardar todos sus documentos importantes en lugares formales, que a veces escondía cosas donde solo las personas que realmente le prestaban atención pensarían en buscar. Marian no sabía qué eran esas cosas exactamente, pero sospechaba que estaban destinadas para mí, no para nadie más. Habló como si me estuviera señalando una puerta cerrada con llave por la que, de alguna manera, había pasado toda mi vida. Su tono no era dramático. Era objetivo, casi práctico. Creía que mi abuela había anticipado un momento como este. No los detalles exactos, pero sí la inevitabilidad del conflicto, y creía que mi abuela se había preparado en consecuencia. Cuando Marian finalmente se levantó para irse, la tensión en mi cuerpo pasó de la impotencia a algo más afilado. No confianza, todavía no, pero sí una dirección. Me tocó el brazo suavemente antes de salir, sin ofrecer promesas sobre lo que encontraría, solo la certeza de que mi abuela había dejado algo atrás porque sabía que lo necesitaría. El pasillo volvió a quedar en silencio cuando cerré la puerta. El edificio se sentía diferente ahora, como si el suelo bajo mis pies me estuviera instando a buscar respuestas que debería haber buscado hace mucho tiempo. La mañana siguiente llegó con una claridad que me impulsó a la acción antes de tener tiempo para dudar. Bajé las escaleras con un manojo de llaves viejas que mi abuela me había dado años atrás. Llaves que nunca había cuestionado hasta ahora. El sótano estaba detrás de una puerta de metal que se atascaba en su marco durante los meses húmedos, y tuve que apoyar mi hombro contra ella antes de que finalmente cediera. Un leve olor a polvo y pintura vieja flotó hacia mí cuando entré. Nada en el espacio había cambiado. Cajas apiladas de antiguos inquilinos, cables enrollados que nadie reclamaba y el zumbido bajo de la caldera del edificio vibrando a través de las tuberías. Pero esta vez, cada sombra parecía tener un propósito, como si la habitación supiera más sobre mi vida que yo misma. Me moví lentamente, escaneando las estanterías que bordeaban las paredes, siguiendo los recuerdos de las tardes que pasé ayudando a la abuela June a clasificar adornos navideños o herramientas viejas. Ella siempre decía que el sótano era el corazón del edificio, desordenado, pasado por alto, pero manteniendo todo unido. Tenía sentido que escondiera algo aquí, en algún lugar donde solo una persona que entendiera sus hábitos se molestaría en mirar. Recorrí el contorno de cada estante hasta que mis dedos rozaron el borde de madera de su mueble de costura. Una pieza pequeña y rechoncha de la que se negaba a deshacerse, incluso después de que los cajones dejaran de deslizarse correctamente. Con algo de esfuerzo, lo aparté, revelando una leve grieta en uno de los paneles del suelo. Las líneas eran demasiado rectas, demasiado deliberadas para ser un desgaste ordinario. Arrodillándome, metí los dedos bajo la tabla y la levanté. Debajo había una caja impermeable, lo suficientemente pequeña como para ser ignorada, lo suficientemente pesada como para importar. Mi corazón dio un fuerte latido antes de establecerse en un ritmo constante que me instaba a abrirla. Dentro había carpetas envueltas en gomas elásticas, una pila de sobres sellados y una lata de metal que traqueteó cuando la moví. Abrí la lata primero. Un juego de llaves descansaba en su interior, junto a una nota escrita con la caligrafía de mi abuela, firme incluso en sus últimos meses, para cuando llegue el momento. La simplicidad del mensaje me hizo un nudo en la garganta. Ella había sabido algo que yo no, mucho antes de que todo esto se desarrollara. Cuando abrí la primera carpeta, mi mundo cambió.
Los papeles no eran recuerdos sentimentales ni notas financieras dispersas. Eran documentos estructurados e intencionados que explicaban la verdad con una precisión casi escalofriante. En la parte superior de la primera página, sellado y notariado, estaba el acuerdo operativo de Black Heritage LLC. La línea que me nombraba como la única propietaria estaba escrita claramente, sin ambigüedad. Mi firma estaba impresa debajo, junto a la de mi abuela. Debió de guiarme a través del papeleo una tarde en la que yo pensaba que solo la estaba ayudando con tareas de gestión rutinarias, sin darme cuenta de que me estaba transfiriendo un edificio entero. Dejé la carpeta y abrí otra. Correos electrónicos impresos en orden cronológico revelaban intercambios entre Whitney y Colin Reeves de Reeves Urban Capital. Su redacción era cuidadosa, profesional, pero inequívocamente estratégica. Discutían valores proyectados, plazos de desocupación y posibles barreras para la remodelación. Reconocí el lenguaje rápidamente. Personas como el señor Novak y la familia Kim reducidas a obstáculos en una hoja de cálculo. Los mensajes más recientes sugerían una urgencia que me revolvió el estómago, detallando formas de acelerar la rotación en el edificio. Me obligué a seguir leyendo. Un sobre contenía una carta escrita a mano dirigida a mí. La tinta estaba desvaída y los bordes ligeramente curvados, pero la voz de mi abuela se oía más fuerte que cualquier documento. Escribió sobre su temor de que las personas en las que confiaba no cuidarían el edificio como ella lo había hecho. Le preocupaba que la ambición nublara el juicio y que la compasión fuera descartada como debilidad. Escribió que yo veía a las personas como individuos, no como números, y que esto importaba más de lo que nadie entendía. Luego explicó su decisión en voz baja, sin dramatismo, para asegurarse de que el futuro del edificio no quedara en las manos equivocadas. Su fe en mí pesaba fuertemente sobre mi pecho, reconfortante y aterradora a la vez. No había pedido nada de esto, pero ella había puesto su legado enteramente a mi cuidado. Cerré la carta y me recosté en el frío suelo de hormigón, tratando de calmarme. Nada en mi vida parecía simple ya, pero debajo del peso había un hilo más afilado y firme, un propósito. Recogí los documentos en una pila limpia y los guardé en mi bolso. Había un paso más que no podía ignorar ahora que la verdad había salido a la luz. Mi abuela había confiado su patrimonio a un solo abogado, un hombre que respetaba por su precisión y su discreta lealtad. Su nombre surgió en mi memoria tan claramente como si ella lo hubiera susurrado en la habitación, Daniel Price. Y si alguien podía explicar la profundidad de lo que ella había hecho, sería él. Subí las escaleras con la caja asegurada, mis dedos rozando la barandilla gastada que ella una vez sostuvo. Por primera vez en días, el camino por delante se sentía menos como un colapso y más como una revelación esperando ser entendida. Cuando llegó la tarde, el siguiente paso se sintió inevitable. Conduje al otro lado de la ciudad hacia un pequeño edificio de ladrillos ubicado entre una panadería y una agencia de viajes, un lugar que nunca había visitado, pero que reconocí de inmediato por el nombre grabado en la puerta de cristal, despacho de abogados de Daniel Price. Mi abuela confiaba en muy pocas personas con detalles que consideraba estructurales, y Daniel había estado en esa corta lista. El peso de los documentos en mi bolso solo reforzó la necesidad de alguien que entendiera su complejidad mejor que yo. Dentro de la oficina, la recepción olía ligeramente a madera pulida y limpiador de cítricos. Se sentía ordenada de una manera que me recordaba la caligrafía de mi abuela, precisa, sin complicaciones, deliberada. Una recepcionista me indicó que esperara, y en cuestión de minutos me hicieron pasar a una habitación estrecha forrada con resúmenes de casos enmarcados y donaciones a la comunidad. En un escritorio de madera se sentaba Daniel Price, quien se levantó cuando entré. Parecía tener unos 60 años, con el pelo plateado cuidadosamente peinado hacia atrás y una expresión tranquila que sugería que había anticipado esta visita mucho antes de que yo me diera cuenta de que necesitaba hacerla. Le entregué las carpetas sin preámbulos, observando cómo su expresión cambiaba de reconocimiento a concentración. Leyó rápidamente, cada página pasando con el ritmo seguro de alguien que ya sabía lo que buscaba. Mi abuela lo había preparado. Eso estaba claro. Se detuvo en la carta dirigida a mí, dejando escapar un suspiro que parecía a partes iguales tristeza y admiración. Luego organizó los papeles en pilas ordenadas, alineando las esquinas con cuidado antes de hablar. Su explicación fue firme, anclada en marcos legales que me resultaban extraños, pero familiares para él.
Describió cómo la propiedad del edificio había sido reposicionada años antes, cómo Black Heritage LLC operaba independientemente de los fideicomisos familiares que mis padres y Whitney creían que gobernaban la propiedad. Y cómo el acuerdo que firmé me había transferido la autoridad sin levantar sospechas. Según él, mi abuela construyó una estructura con múltiples capas de visibilidad, una pública, una privada y una conocida solo por nosotras dos a través de la documentación que ella pretendía que yo descubriera a mi debido tiempo. Enfatizó que la LLC me otorgaba control legal completo sobre las operaciones, los ingresos y las futuras decisiones del edificio. Whitney tenía influencia solo porque creía que el antiguo fideicomiso tenía el dominio, pero legalmente no tenía autoridad para imponer cambios sin mi aprobación. El aumento de alquiler que impulsó no tenía validez legal más allá de la intimidación. Escucharlo aclarado por alguien ajeno a la familia estabilizó mi pulso más de lo que esperaba. Daniel continuó, detallando libros contables que documentaban retiros recurrentes de mantenimiento bajo entidades vinculadas a empresas de remodelación. El patrón sugería que se había desviado dinero mucho antes de que surgiera el aumento de alquiler. Su tono nunca se tornó indignado, pero la precisión de su explicación hizo que las implicaciones fueran aún más claras. Las pérdidas eran lo suficientemente sustanciales como para llamar la atención de los auditores, y los documentos guardados por mi abuela parecían haber sido seleccionados con el propósito de exponer discrepancias. Debió de anticipar hasta dónde llegaría Whitney y recopiló pruebas en consecuencia. Cuando terminó de revisar la última página, la habitación se sumió en un silencio que presionaba mis oídos. Daniel juntó las manos y explicó que mis próximas decisiones determinarían el futuro del edificio, así como las suposiciones de mi familia sobre el control. Habló con cuidado sobre la protección de los registros, la documentación de cualquier interacción con Whitney y la preparación para la posibilidad de que los intentos de presionar a los residentes pudieran escalar. Su consejo fue práctico, basado en años de experiencia navegando conflictos entre los derechos de propiedad y el bienestar de la comunidad. Me di cuenta entonces de que mi abuela lo había elegido no solo por su experiencia legal, sino por su firmeza, alguien que veía más allá de los números. Se acercó a su archivador y sacó una carpeta con mi nombre. La carpeta contenía una cronología que ella había redactado, delineando etapas de responsabilidad que quería que siguiera si surgía la necesidad. No era prescriptiva, pero ofrecía estructura, un recordatorio de que ella vio potencial en mí antes de que yo lo viera en mí misma. También explicaba por qué nunca confrontó a Whitney directamente. Entendía que la exposición tenía más peso cuando las consecuencias se desarrollaban de forma natural en lugar de a través de una discusión. Al salir de la oficina, la luz del atardecer se sentía más nítida contra mi piel. La carpeta descansaba en mis manos como un veredicto silencioso, no contra mi hermana, sino contra las suposiciones que habían moldeado la dinámica de nuestra familia durante años. Caminé hacia mi coche con una claridad que me sorprendió. El edificio no era simplemente un lugar donde vivía gente. Era una responsabilidad heredada a través de la intención y la previsión. Y, lo hubiera pedido o no, ahora me pertenecía en todos los sentidos que importaban. Al final de la semana, la tensión en el edificio parecía a punto de estallar. Los pasillos parecían contener la respiración mientras los residentes se movían silenciosamente entre sus puertas, inseguros de lo que vendría después. Sentí un cambio en el aire, del tipo que precede a una confrontación que nadie quiere realmente, pero que todos esperan. Ese cambio se hizo inconfundible una mañana temprano, cuando unos pasos fuertes resonaron en la escalera, seguidos por el golpe hueco de un portapapeles contra las barandillas de metal. Salí de mi apartamento y vi a mi hermana liderando a un grupo de 3 hombres con trajes rígidos, cada uno sosteniendo listas de verificación impresas. Whitney caminaba al frente con una confianza deliberada, sus tacones resonaban como un metrónomo, marcando el ritmo de su intención. No me reconoció a mí ni a nadie más en el pasillo. En su lugar, señalaba las unidades como si estuviera llevando a cabo una inspección sobre la que tenía plena autoridad. Su expresión transmitía una audacia que parecía fabricada para una audiencia, un intento de proyectar una estructura donde legalmente no existía ninguna. Detrás de ella, los hombres escaneaban el pasillo con un interés desapegado. Su distancia profesional era lo suficientemente aguda como para inquietar a los residentes que se asomaban por puertas apenas abiertas. Su presencia creó una atmósfera de juicio inminente, y Whitney parecía disfrutarlo. Le entregó una carpeta a uno de ellos y señaló las unidades del piso inferior, indicándole que comenzara a documentar las condiciones.
No importaba que no tuviera ningún derecho legítimo para hacerlo. La actuación era el objetivo. Pero lo que Whitney no vio, lo que no pudo haber anticipado, fue que el edificio ya había comenzado a recalibrarse en torno a sí mismo. La noche anterior, la sala comunitaria se había llenado de residentes decididos a no ser dejados de lado. En el centro de la reunión estaba Yasmine Lee, una consejera de vivienda de una organización sin fines de lucro local que Marian había contactado. Yasmine habló con calma, explicando las protecciones para los inquilinos con una claridad que tranquilizó la sala. Hizo hincapié en la documentación, la transparencia y la importancia de registrar cada paso dado por aquellos que buscaban intimidarlos. Al final de la reunión, los residentes que se habían sentido aislados estaban unidos por una comprensión compartida de lo que enfrentaban. Esa unidad era visible ahora, mientras las puertas se abrían una por una. Los residentes se reunieron en pequeños grupos, de pie con los brazos cruzados o con las manos agarrando teléfonos, listos para grabar. No había hostilidad, solo una firme negativa a ser ignorados. Los hombres de traje dudaron al ver las cámaras apuntando silenciosamente en su dirección. Su compostura flaqueó lo suficiente como para revelar incertidumbre, y uno de ellos miró a Whitney en busca de instrucciones. Ella apretó la mandíbula, pero siguió adelante con autoridad forzada, insistiendo, continúen. La primera inspección tuvo lugar en la unidad de la señora Álvarez. Ella se quedó cerca de la entrada con Yasmine a su lado, ofreciendo un consuelo silencioso. Los hombres buscaron problemas inexistentes, fugas que no estaban presentes, cableado que ya había pasado las revisiones anuales, problemas estructurales que nunca habían existido. Whitney merodeaba detrás de ellos, esperando cualquier cosa que pudiera torcer para justificar sus acciones. Pero el apartamento estaba ordenado y bien mantenido, resultado de años de vida cuidadosa en lugar de negligencia. Cuando no surgió nada, la irritación de Whitney se hizo palpable. Luego pasaron al apartamento de la familia Kim. Se repitió el mismo patrón. Limpieza, cumplimiento, nada que pudiera interpretarse como una violación. Las preguntas de los hombres se hicieron más cortas, su tono menos seguro. Completaron sus notas finales y regresaron al pasillo, donde otros residentes observaban con tranquila resolución. La confianza de Whitney se desvanecía con cada segundo que pasaba, su plan desmoronándose en tiempo real. Para cuando el grupo llegó a la última unidad, la inspección se había convertido en una procesión de hallazgos vacíos. Los hombres parecían ansiosos por irse, y uno le susurró algo a Whitney que ella descartó sin reconocerlo. Su expresión se endureció hasta volverse frágil. Miró a su alrededor a los residentes, sólidos, tranquilos, inquebrantables, y por primera vez, su compostura se quebró. Sin previo aviso, anunció que la familia se reuniría en la oficina del tío Steve al día siguiente para resolver problemas estructurales dentro de la propiedad. Su tono sugería que se aferraba a cualquier autoridad que creía que todavía tenía. No hubo explicación, ni invitación a la discusión, solo una declaración abrupta que esperaba que todos aceptaran. Mientras el equipo de inspección bajaba las escaleras, los residentes se dispersaron de regreso a sus apartamentos en una silenciosa ola de alivio. El pasillo recuperó su quietud familiar. Pero bajo esa calma yacía una corriente subterránea de algo nuevo, confianza. El intento de intimidarlos había fracasado, y ellos lo sabían. Cerré mi puerta detrás de mí y puse la carpeta de Daniel en mi escritorio. La inspección no había revelado nada sobre el edificio, pero sí todo sobre la determinación de mi hermana por controlarlo. La reunión de mañana no sería sobre estructura o gestión. Sería un ajuste de cuentas, uno que ella no se daba cuenta de que ya había provocado. Al día siguiente, sentí una pesadez desde el momento en que salí. Las nubes flotaban bajas sobre la ciudad, atenuando la luz de la mañana mientras conducía a la oficina del tío Steve. El edificio se encontraba en un distrito de negocios lleno de calles estrechas y pequeños despachos de abogados, el tipo de lugar donde el papeleo tenía más poder que la personalidad. Parecía apropiado para lo que estaba a punto de suceder. Aparqué, calmé mi respiración y caminé hacia las puertas de cristal, con la carpeta de Daniel firmemente sujeta bajo mi brazo. Dentro, la oficina estaba iluminada con suaves bombillas amarillas que proyectaban un brillo tenue sobre la sala de espera. Mi hermana ya estaba allí, sentada con la espalda recta en una chaqueta azul marino, su expresión afilada en algo entre el triunfo y el cálculo.
Mis padres estaban cerca de las ventanas, hablando en susurros que se detuvieron en el momento en que entré. Me observaron con una extraña mezcla de expectación e impaciencia, como si el resultado hubiera sido escrito mucho antes de que yo llegara. Whitney no se molestó en ocultar su confianza. Me miró como quien mira un problema que cree que ya ha resuelto. El tío Steve nos saludó con una cortesía rígida y nos dirigió a todos a una sala de conferencias dominada por una larga mesa de roble. Había carpetas cuidadosamente dispuestas en cada asiento y una jarra de agua intacta en el centro. La atmósfera se sentía preparada, como si la sala se hubiera estado preparando para esta confrontación mucho antes de que cualquiera de nosotros entrara. Tomé asiento frente a Whitney y coloqué la carpeta sobre la mesa sin abrirla. Mi hermana siguió el movimiento con un ligero entrecerrar de ojos. La reunión comenzó con Steve describiendo lo que llamó cambios estructurales en la propiedad. Habló sobre el potencial de remodelación, las ganancias a largo plazo y las ventajas de asociarse con inversores. Su tono era firme, pero cada palabra se alineaba sospechosamente bien con los planes que Whitney había estado impulsando. Cuando ella tomó la palabra, enmarcó el edificio como un activo valioso pero de bajo rendimiento y presentó un brillante folleto lleno de cifras proyectadas. Describió plazos, adquisiciones y rendimientos estimados, con la voz nítida por la confianza. Mis padres asentían, claramente persuadidos por la promesa de ganancias financieras. Enfatizaron que la unidad familiar dependía de cooperar con la dirección de Whitney. La frase sonaba hueca, como un guión repetido por obligación más que por convicción. Mientras hablaban, observé sus expresiones, el optimismo ligeramente forzado de mi madre, la mandíbula apretada de mi padre, y sentí una distancia familiar instalarse entre nosotros. Su visión de la familia siempre se había basado en la jerarquía, y en esa jerarquía, Whitney estaba en el centro. Cuando terminaron, la sala se quedó en silencio, como si esperaran mi conformidad. Por un momento, su expectativa llenó el espacio más pesadamente que los documentos sobre la mesa. Entonces abrí la carpeta. El primer juego de papeles se deslizó sobre la mesa con un susurro apagado. Expliqué con calma que Black Heritage LLC tenía la propiedad total del edificio. El acuerdo que me nombraba como única propietaria estaba en la parte superior de la pila. Mi firma junto a la de mi abuela. La confianza de Whitney flaqueó. Miró fijamente la página con una rigidez que rozaba la incredulidad. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, la confusión superando a la certeza. A continuación, coloqué los registros financieros frente a ellos, libros contables que detallaban retiros de los fondos del edificio a empresas vinculadas directamente con Whitney. Las cantidades estaban claramente marcadas, cada transacción pintando un cuadro claro de fondos malversados. Mi voz se mantuvo firme mientras describía las implicaciones, dejando que la documentación hablara donde la emoción no tenía lugar. La carpeta lo contenía todo: cargos de mantenimiento que nunca llegaron a los contratistas, honorarios de consultoría desviados a entidades fantasma y transferencias mensuales recurrentes sin un propósito legítimo. Finalmente, dejé el último archivo. Los correos electrónicos impresos entre mi hermana y Colin Reeves. Sus conversaciones detallaban estrategias para desalojar el edificio, acelerar las desocupaciones y posicionarlo para la remodelación. El lenguaje era cuidadoso pero inconfundible, cada frase revelando más intención que la anterior. El rostro de Whitney se quedó sin color mientras las páginas se extendían como un mapa de sus planes. Siguió un largo silencio. Mis padres parecían atónitos, atrapados entre la lealtad y la realidad expuesta ante ellos. Whitney intentó hablar, pero las palabras se derrumbaron antes de formarse. Su compostura se había roto, dejando solo el contorno crudo del pánico. Esta vez, el silencio no provenía de la incertidumbre, sino del peso de la evidencia que no dejaba lugar a la negación. Entonces, un golpe rompió el silencio. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Daniel Price entró con una calma mesurada que cambió el equilibrio de la sala. Detrás de él estaba un investigador de la Fiscalía de la ciudad, llevando una delgada carpeta. El investigador se presentó profesionalmente y declaró que necesitaba discutir discrepancias financieras vinculadas a actividades de gestión de propiedades. Su tono no era duro, pero conllevaba una autoridad que cortaba cualquier argumento antes de que comenzara. La reacción de Whitney fue inmediata, una mezcla de incredulidad y un pavor creciente. Nos miró a cada uno como si buscara una escapatoria que no existía.
Mis padres se quedaron helados. Su confianza anterior se desvaneció bajo una creciente marea de incertidumbre. El investigador esperó pacientemente, sosteniendo la puerta abierta para ella, y para cuando encontró su voz, la sala ya no le pertenecía. Pasaron semanas antes de que el peso de todo finalmente convergiera en un tribunal del centro. El edificio en sí se sentía frío a pesar del sol de principios de primavera que se filtraba por sus altas ventanas, y el aire llevaba la quietud de los espacios donde las decisiones remodelan vidas. Tomé asiento detrás de la barandilla, la carpeta descansando en mi regazo, aunque ya no necesitaba depender de ella. Cada documento, cada número, cada silenciosa comprensión ya se había asentado en mi memoria con una claridad inquebrantable. Ya no se trataba de sorpresa. Se trataba de la verdad dando un paso al frente sin ningún lugar donde esconderse. Cuando comenzó la audiencia, los cargos se leyeron con precisión clínica. Delinearon patrones de mala conducta financiera vinculados directamente a Whitney, retiros disfrazados de mantenimiento de rutina, transferencias a entidades fantasma que ella controlaba y esfuerzos coordinados para desplazar a los residentes mediante tácticas de presión. El fiscal presentó cada prueba con una calma y certeza que dejaba poco lugar a la interpretación. Observé a mi hermana en la mesa de la defensa, su postura rígida, su mirada al frente. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si la confianza que lucía tan fácilmente antes se hubiera evaporado bajo las luces estériles. Llamaron a los testigos. La señora Álvarez habló sobre los avisos inesperados y el miedo que creció en los pasillos. La familia Kim describió la confusión que sintió su hija cuando le dijeron que podrían tener que dejar su escuela. Incluso el señor Novak, apoyándose pesadamente en su andador, relató la presión repentina ejercida sobre los inquilinos mayores. Sus voces no transmitían ira, sino agotamiento, del tipo que perdura cuando la estabilidad es amenazada por alguien que la ve como desechable. Me llamaron al final. El juez hizo preguntas directas sobre mi papel, los documentos y la estructura que mi abuela había establecido. Respondí con firmeza, consciente de que la previsión de mi abuela se había convertido en un escudo no solo para mí, sino para todo el edificio. Decir su nombre en voz alta en ese espacio fue como poner una mano tranquilizadora sobre mi propio hombro. El tribunal escuchó, no con simpatía, sino con el tipo de atención que se presta a los hechos que lo atan todo. Cuando concluyeron los argumentos, la decisión llegó con una firmeza mesurada. Whitney fue declarada culpable de mala conducta financiera y sentenciada a un periodo en custodia estatal que reflejaba la gravedad de sus acciones. El juez enfatizó el impacto en los inquilinos vulnerables y la naturaleza deliberada del plan. No hubo estallidos, ni súplicas dramáticas, solo un colapso silencioso en su expresión, un reconocimiento de que el camino que había elegido terminaba exactamente donde siempre iba a terminar. Mis padres se me acercaron brevemente después. Sus rostros mostraban una mezcla complicada de preocupación, incredulidad y algo que se parecía al arrepentimiento, pero no llegaba a la superficie del todo. Me preguntaron si quería hablar. Les dije que no. No hubo discusiones, ni voces alzadas, solo una distancia formada por años de decisiones mucho más pesadas que cualquier cosa decidida en ese tribunal. Dieron un paso atrás y pasé junto a ellos sin mirar atrás. Afuera, el aire se sentía más brillante de lo que había estado en meses. El ruido de la ciudad llenaba la calle. Coches pasando, conversaciones que llegaban de los cafés cercanos, un tren retumbando en la distancia. La vida continuaba como si nada monumental hubiera ocurrido. Sin embargo, todo en mi mundo había cambiado. Me dirigí hacia el edificio, el que mi abuela había protegido a través de una planificación deliberada y una resistencia silenciosa. De pie en la acera, observé las ventanas reflejar la luz del atardecer. Cada panel albergando las historias de personas que habían resistido juntas la incertidumbre. En las semanas siguientes, trabajé estrechamente con Yasmín Lee para estabilizar los alquileres, organizar las reparaciones que el edificio realmente necesitaba y ofrecer acuerdos a largo plazo a los residentes que temían el desplazamiento. Su alivio no se expresó con celebraciones, sino con pequeños gestos, puertas entreabiertas para compartir el aire cálido de las cocinas, saludos intercambiados con facilidad, una sensación de estabilidad que regresaba piso por piso. Lo sentía cada vez que subía la escalera, el crujido de los escalones ya no era un recordatorio de presión, sino de continuidad. Una noche, tarde, me paré en la entrada y dejé que el silencio me envolviera. El edificio no era perfecto.
Nunca lo había sido. Pero era honesto, y era nuestro. El legado de mi abuela no era la estructura en sí. Era la claridad para alejarse de las personas que confundían el control con el cuidado y el coraje para proteger lo que importaba, incluso cuando significaba estar sola. Si había una lección en todo esto, era simple. Las familias no se definen por la sangre, sino por las decisiones que toman cuando se pone a prueba la integridad. Y a veces, el acto de lealtad más saludable es negarse a seguir a alguien por un camino que daña a todos a su alrededor. Gracias por acompañarme en esta historia. Si todavía estás aquí, déjame saber desde dónde estás escuchando. Significa más de lo que crees.